Eh, la semana pasada, el tema de hoy se llama ¿cómo evitar las tentaciones? No alcancé ayer a mandar la invitación por los medios digitales, pero el tema de hoy se llama ¿cómo evitar las tentaciones? Y les voy a explicar por qué elegimos o por qué hoy nos toca hablar de esto. La semana anterior, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de cómo mantenernos en santidad, explicando que la santidad no es un destino, sino un trayecto, decíamos que bien enfocados en los mandamientos que nuestro Padre nos ha dicho, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo de la misma manera, decíamos que nuestro camino todos los días debe ser, empezando por la oración, luego dejar la justicia en Él, practicar el perdón todos los días, resistir las tentaciones, profundizar en la palabra, es decir, estudiar la Biblia, ¿sí? Y volvemos a empezar. Y este proceso que gira es todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, en un interés de profundizar un poquito más, hoy decidí hablar de cómo evitar las tentaciones, que si bien no es el primer punto o el punto de partida de este proceso diario que iniciamos con la oración, sí quise iniciar hoy con el tema de las tentaciones, porque cuando hablamos de santidad o de mantenernos en la santidad o buscar cómo mantenerse en santidad, el antagonista principal son las tentaciones. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Cuando decimos alguien está en santidad es porque está alejado de las tentaciones y del pecado y de las cosas que lo alejan de Dios. Entonces dije, bueno, vamos a iniciar nuestro análisis o nuestra profundización del tema que vimos la semana pasada, empezando por el tema de las tentaciones. Es solamente que pues vemos todos los días comúnmente esta oferta tentadora y seductora de cosas que nos alejan de Dios. Tanto cosas que decididamente son malas como cosas que están disfrazadas de buenas pero que son malas. Cosas que en enero vimos mucho, que estuvimos analizando sus temas, lo pueden ver en YouTube y o en el Facebook de la congregación. Pero hoy más que enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos no en la identificación de lo malo, que fue lo que hicimos en aquellos meses, sino en qué debo hacer yo para no caer en eso. ¿Qué debo hacer yo para no verme engañado? Vamos a llamarle así, engañado por lo atractivo que es el mundo y lo atractivo que son estas tentaciones, que son las que nos llevan a pecar, en lo individual, en lo grupal, en lo mental, en muchas cosas, en muchas formas. Y esto aplica, y quiero hacer mucho énfasis, aplica para los adultos y para los jóvenes. Tanto en el plano físico, es decir, una persona a lo mejor ya mayor de edad, casado, aplica tanto como a un muchacho, a un joven o hasta a un niño. Pero también en el plano espiritual, porque hay quienes hoy sean tal vez bebés o niños en la carrera espiritual, y hay quienes ya tienen cierta madurez. En ambos planos, tanto en el físico como en el espiritual, este tema aplica perfectamente para grandes y chicos. Entonces, creo que vale la pena poner mucha atención. De hecho, me atrevo a decir que puede de alguna manera cambiar tu vida esto que te voy a platicar el día de hoy. No lo digo yo, sino es palabra de Dios. Yo soy solo un instrumento, pero créeme que estas palabras del día de hoy, aunque no va a ser tan larga la prédica, bueno, creo yo, creo que te puede dejar algo trascendental para tu vida. Entonces, pues vamos a iniciar. Para poder huir de las tentaciones, que son la base o el fundamento de la mayoría de las cosas que nos hacen pecar, las tentaciones, otras serán las distracciones, otras será la ignorancia. Ahorita vamos a hablar de las tentaciones, lo que yo sé que está mal, lo que he leído de la Biblia, que me dicen que está mal, sin embargo batallo para soltar, batallo para no caer en eso. Para hablar de las tentaciones tenemos que, o realmente huir de las tentaciones, tenemos que conocer tres cosas, ¿sí? Tenemos que conocer y entender tres cosas, y quiero que las vayan llevando uno a uno. La primera es, el origen de las tentaciones, bueno, no el origen de las tentaciones, el origen de que caigamos en tentación no es un problema externo, sino es un problema interno. El que caigamos en tentación, no podemos culpar a la tentación misma, sino tenemos que identificar en dónde surge esa, y esa surge hacia dentro de nosotros. Entonces lo voy a
pedir que me acompañen a leer ahí en el Evangelio de Marco, capítulo 7, y vamos a leer los versos 14 al 23. Repito, Marco 7, del 14 al 23. De nuevo, Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino entra en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Ahorita voy a explicar eso. En el 20 continúa. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Aquí estaba hablando de los fariseos, hacía un poquito de contexto histórico. Había un ritual que ya estaba establecido en la comunidad judía, que era el de lavarse las manos antes de comer. Más allá del proceso higiénico, de decir, pues me conviene lavarme las manos, era un tema como de purificación. Entonces, y de ahí se han derivado inclusive algunas cosas, ¿no? Que en algunas otras iglesias le dan más contexto a los alimentos que a lo que dice aquí nuestro Padre en cuanto al verdadero sentido. Él les reclama a Jesús y les dice, a ver, ¿dónde está lo contaminado? ¿Está en la comida? ¿O ya estaba adentro? Porque si es en la comida, pues ¿cómo que va a contaminar tu corazón? Pues si no entra al corazón, entra al estómago. O sea, no puede la comida ser la que te contamina. Pero para el tema que hoy estamos hablando, pudiéramos asemejarlo o empatarlo, porque es igual. Las tentaciones, lo que me dobla, lo que me hace caer, lo que me hace perder mi intento diario de mantenerme en santidad, ¿sí?, no es lo atractivo o seductor del mundo. Es porque para mí ya era atractivo antes de inclusive verlo. Ese mal yo ya lo tenía dentro. Ese mal pensamiento, esa naturaleza que puedes decir pecaminosa, la verdad es que ya lo teníamos. El verdadero carácter, el verdadero desarrollo de una espiritualidad más fuerte es precisamente el que nosotros pongamos a la fe como ese escudo y detenga ese crecimiento de lo malo. Cuando nosotros dejamos que eso malo que estaba ahí crezca, ¿sí?, en realidad es una falta de carácter. La mayoría de la gente en todo el mundo te dice que una persona tiene mucho carácter cuando son personas que hablan fuerte y son así como toscas, enojonas. No, eso está equivocado, literalmente está equivocado. Una persona de un carácter fuerte es aquella que se sabe controlar ante las grandes emociones positivas o negativas y sabe controlarse. Una persona con mucho carácter es aquella que domina sus emociones, que domina sus pensamientos, que domina sus acciones, ¿sí?, por algo certero. Entonces, ergo, como dicen algunos, si el mal pensamiento, la inmoralidad, los malos deseos, ya estaban en mi mente, ¿sí?, y viene el mundo y me plantea algo que hace eco y resuena con esto, es donde yo me dejo ir, es donde yo caigo en esa tentación. Tentación como puede ser el alcohol, puede ser el mal hablar, el juzgar, vicios de acción como comer mucho, no comer mucho, la pornografía,
el amor ahora a las cuestiones de las redes sociales, de quienes tienen el vicio de estar todo el día viendo redes sociales, los que tienen videojuegos. El otro día le explicaba a mi hijo, estamos viendo una caricatura de un papá que conoce los videojuegos y se envicia igual que el niño, y termina el niño diciéndole al papá, papá, ya deja eso, ya sal de tu cuarto, te hace daño, mira, te estamos perdiendo. Lo que normalmente un papá le dice al niño, el niño se da cuenta de lo grave que es porque el papá es el que cae. Es graciosa la caricatura, ¿verdad? Es una caricatura, pero tendría de cierto mensaje. Pero ciertamente sí funciona. Yo ya tenía eso en mí, esa propensión a lo no correcto. Acuérdense que nosotros, en nuestra naturaleza humana, estamos cargados con eso. Pero donde hay algo que resuena, nos empata, nos hace, nos brilla, es donde caemos. Una persona que realmente está preparada, que tiene el carácter suficiente, los conocimientos suficientes, la madurez suficiente, entonces donde va a detenerse. Por tanto, la primera frase o la primera cosa que tenemos que conocer de las tentaciones es que no tienen un origen externo, sino un origen interno. Es importante saber esto, porque si creemos que el origen es de afuera, pues estamos fritos, porque siempre va a haber una oferta tentadora y sensual de afuera. Siempre va a haber, atractiva. Siempre va a haber, porque es el mundo. Entonces, si tú crees que el problema es de afuera, no va a haber solución. Tienes que entender, te tiene que dar muy claro, ¿sí?, que lo malo, la debilidad ante la tentación, la propensión hacia lo malo, ya está dentro. Si tú lo entiendes, entonces podemos pasar al punto 2 y al punto 3 y vas a ver cómo sí podemos huir de las tentaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a dar por sentado esto. Lo atractivo de las tentaciones no está afuera, está adentro, por tanto tengo que trabajar hacia adentro. La segunda cosa que tienes que saber en cuanto a las tentaciones, que esto es bien importante, tienes que realmente estar consciente de esto, nunca habrá tentación más grande de lo que podamos aguantar. Nunca habrá una tentación más grande que lo que yo estoy capacitado para aguantar o resistir. Vamos a leer 1 Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer los versos desde el principio, desde el 1 hasta el 13. Repito, 1 Corintios, capítulo 10, los versos 1 al 13. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Si se acuerdan, tuvimos un tema, si mal no recuerdo, en noviembre, la columna de nube y fuego, que era la columna de la manifestación de Dios que iba guiando al pueblo judío una vez que salió de Egipto, ¿sí?, en su travesía por el desierto. En el día la nube los cubría, en la noche el fuego les daba calor y les daba iluminación. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Pero más profundamente se refiere a: tienes un guía, tienes un líder, tienes a quien seguir. Dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí? Pues todos conocieron lo que sucedía. Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Si ustedes se acuerdan, toda la generación que salió de Egipto se rebeló y se quejó por estar tanto tiempo en el desierto, se quejaron por la comida que tenían, se quejaban del agua, que inclusive eso fue lo que causó en cierta manera a ver, ¿cómo va el tema de las tentaciones? La gente se queja, aún teniendo todo lo que Dios les da, lo necesario, no lo que ellos querían, sino lo necesario. Se empiezan a quejar, se rebelan, le echan pleito a Moisés. Moisés comete y cae en la tentación de decir, bien desesperado, le pega a la roca y le dice: ya, está bien, ya les di agua. Moisés no entra a la tierra prometida porque Dios le dice: oye, es que así no es. El que les dio agua fui yo, no tú, Moisés.
Entonces Moisés cayó en la trampa de, le están reclamando, y entonces cae en la tentación de ser el líder, en la tentación de contestarles, en la tentación de enojarse con ellos. Es una tentación en la que cayó Moisés, hay que poner atención en eso. ¿Sí? Entonces, toda esa generación, ninguna llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todos se rebelaron. Pues aquí dice, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Es decir, el mensaje es para nosotros. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. 23,000 en un solo día. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esto está, como se dice actualmente, está wow, está poderosísimo. Tomen el ejemplo de todos aquellos que teniendo lo necesario para confiar en Dios, permitieron, ¿sí?, la banalidad y se quedaron en el camino. No llegaron por Dios. Y lo dice aquí claramente, eso es un ejemplo. Entonces dice, todo eso sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, porque a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, es decir, nosotros estamos en una realidad distinta. Nosotros ya conocimos la palabra, y entonces para nosotros debiera ser más fácil que para ellos, porque ya tuvimos el ejemplo de lo malo. ¿Cómo tenemos el ejemplo de lo bueno? ¿Sí? Dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Esto es importante, pero dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, nada de lo que a ti pueda tentarte es distinta a lo que tentó a una persona antes de mí, 10 minutos antes, 1 año antes, 50 años o 100 años antes de mí. No hay ninguna tentación que sea especial para ti, para que tú digas, uy, es que yo tengo debilidad por tomar en exceso. No me entiende nadie que tengo esa debilidad. Tengo la debilidad por estar en redes sociales. Nadie sabe cómo sufro para quitarme esto, pero no puedo con esto. La realidad es que no es cierto. La realidad es que no hay nada, no hay ninguna tentación, ¿sí?, que, como dice aquí, que no sea común al género humano. Y lo recalca, lo destaca todavía más adelante, dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces, si Dios te está diciendo que no hay tentación que no pueda resistir, si tú te das por un hecho o das como cierto que no puedes, entonces estás diciéndole a Dios le estás diciendo mentiroso. Vete lo grave del asunto, O sea, no es cosa menor. Si tú dices, no puedo con esta tentación, estás llamándole a Dios mentiroso. Porque él aquí dijo muy claro, ¿sí?, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Esta es palabra de Dios, es palabra de Él, es escrito de Él, mensaje de Él, enseñanza de Él para nosotros. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada en el círculo ese que les planteé de oración, justicia, perdón, huir de las tentaciones y profundizar? Por eso profundizamos. Por eso es importante dedicarle un ratito todos los días a la lectura de la Biblia. Puede parecer que este verso ya lo leíste 10, 15 veces en los últimos años, pero hoy tal vez adquiriste una nueva madurez y hoy lo entiendes de una manera distinta, porque así funciona el crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, aquí dice que no va a ser tentado por nada que sea superior a ti. Quien te diga, no puedo con esto, no solo está equivocado, sino que está faltando a una palabra que está aquí.
abusados con eso. Entonces, todos tenemos las mismas oportunidades, las tuvimos siempre y todos tuvimos las mismas tentaciones. Entonces, algunos no llegaron, que te sirva de ejemplo. Entonces, yo quiero ver a estos hermanos que se quedaron como un ejemplo para mí, es decir, cayeron en la tentación de la idolatría. Porque es más fácil. La verdad es que es mucho más. La idolatría es de alguna manera bien simple porque no tienes compromiso de nada. Acuérdense que con nuestro Padre tenemos un compromiso. Tenemos todo su amor, completamente todo su amor. ¿Sí? Pero tenemos un compromiso para con Él. Simplemente amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos y como a Él. Ahí está, solo con eso ya tienes tu compromiso. Entonces no puedes simplemente liberarte del compromiso. No se puede, ¿no? Es imposible. Entonces si tú, porque crees, o más bien, te excusas en el que la tentación es más fuerte, en realidad lo que estás haciendo es huyendo del compromiso. Y como tú le quieras llamar, tú lo estás evadiendo, porque Dios te dio las fuerzas, el conocimiento, y ahorita van a ver, también los medios para que no caigas en la tentación. Por tanto, cada vez que tú caigas en esa tentación y digas que es más fuerte que tú, en realidad lo estás ignorando a Él. Así está este asunto. Entonces tu preocupación no debería estar, yendo un poquito por las personas que asumen esto de que lo malo son las tentaciones del mundo, tu preocupación debería estar en que tú estás fallándole decididamente y conscientemente. Le estás fallando a Dios porque sabes que no debe ser así y que Él te dijo que no era así y sin embargo tú preferiste echarle la culpa a la tentación. Preferiste quitarte la responsabilidad y decir, me gana. Y te lo vuelvo a decir, te reitero, tú haciendo esto estás consciente y decididamente yendo en contra de Dios. Entonces las tentaciones que, sin importar cómo son de afuera, en el mundo, qué tan seductoras o atractivas o poderosas, como tú les quieres decir, son, en realidad el tema lo tienes adentro. Y Dios ya te dijo que nunca van a ser superiores a tus fuerzas. Y si tú creyeras eso, aún así Él sigue siendo fiel, por eso lo destaca, sigue siendo fiel. Y como dijo uno de los cantos, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Es decir, si tú cobardemente dices no puedo con la tentación, sueltas esa vida, das un paso de fe y de valor y de carácter, y dices yo creo que mi Dios me va a cuidar, me va a ayudar, me va a tratar, me va a dar la solución, obviamente lo que Él me da más lo que yo decida, entonces Él te dará nuevas fuerzas. ¿Diga? Entonces la tentación no es un tema de poder de la tentación, es un tema de debilidad, de carácter, debilidad de nuestra decisión. Pero que te sirva de ejemplo lo que pasó con todos los que se quedaron tendidos en el desierto, te lo está diciendo muy claro. Que te quede de ejemplo, un ejemplo es para ver lo que sucede. No es una historia que a lo mejor sucedió, a lo mejor no sucedió, no, es, ya viste lo que les pasó. Entonces, si tú prefieres sacar excusas, tienes que saber en la misma medida que esté el ejemplo de lo que te va a pasar. Entonces las tentaciones no deben ser tratadas como que, pobre de mí, soy tentado. No, te tengo que tratar con, qué cobarde es tu carácter, que se resiste de entrada a la voluntad de Dios, se resiste a recibir su apoyo, se resiste a soltar tu ego y decir, yo voy con mi Padre, ¿sí? A ver la tentación de frente y decirle, tú no me puedes hacer nada. Entonces, quien se sienta, pobrecito de mí, porque caigo en tentación, tienes que entender que no funciona así a través de la Biblia. Es porque tú estás fallando en tu carácter. Es porque tú no has asumido, la responsabilidad de lo que te toca, aún sabiendo que tienes a Dios aquí a un lado.
No sé qué más necesitas. La verdad, no sé qué más necesitas. Dice, mira, me voy un momentito al penúltimo canto. Dice, levanta un aleluya de Bethel Music. No lo voy a deletrar porque ya Gio ya se lo aventó. Dice, levanta un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Entonces tienes tú, bajo lo que yo acabo de explicarles, tú tienes la tentación enfrente de ti. Sabes, porque ya escuchaste en el mensaje, si es que no ya lo sabías, lo escuchaste en este mensaje, que dejarte vencer por la tentación es un acto de cobardía de carácter ante Dios, no un acto de cobardía de carácter ante la tentación, que es lo que todo el mundo entendemos cuando no avanzamos en el plan espiritual. No alcanzo a vencer la tentación. No, es un acto de cobardía a obedecer a Dios y confiar en Dios. ¿Sí? Entonces aquí dice, estoy enfrente de la tentación, es mi enemigo, es el que me está haciendo caer, es el que me está alejando de mi Padre. En ese momento levanto un aleluya. En ese momento, por eso dice, con el enemigo frente a mí, el cielo peleará por mí. No se refiere que, Señor, tengo esta tentación, ay, te la encargo, quítamela. No. Significa que Él ya te dio, y eso es lo que acabo de decir, Él ya te dio el cómo vencerle. Pero entonces tú asumes tu responsabilidad con el que en teoría ya sabes. Y eso nos lleva a la tercera cosa que debemos de saber en relación a las tentaciones. La primera, dijimos, viene de adentro. O lo que nos hace caer en la tentación viene de adentro, vamos a llamarle así. Lo que viene de adentro, lo que nos hace caer, viene de adentro. 2. Ninguna tentación es superior a nuestras fuerzas. Nunca. Y la número 3, y la más importante, quizás no lo has escuchado esto, pero quiero que te quede bien claro. La resistencia a las tentaciones debe hacerse antes de que lleguen las tentaciones y no cuando ya llegaron las tentaciones. La mayoría de la gente somos de cuando estamos frente a la tentación, ayúdame, Señor, ayúdame a no caer. Señor, dame fuerzas para no caer en esto. Aleja a estas personas, aleja este mal, aleja este concepto de mi vida. Siempre recurrimos a Dios. Los que son cobardes no recurren a Dios, se dejan vencer. Los que tienen cierto nivel de valor recurren a Dios cuando tienen enfrente el problema. Pero así no es como se combaten las tentaciones. Porque acuérdense que Dios, aquí lo hemos señalado, no es un cajero automático, no es algo que ahorita hagas oración. ¿Se acuerdan lo que les decía con la teoría de la prosperidad? Ellos te enseñan, ellos argumentan que como la Biblia dice que todo lo que pidas en oración te será dado, en este momento pido una oración, quiero un Ferrari, Señor, porque mi coche me anda fallando en la transmisión, necesito un Ferrari, Señor, te lo pido. ¿Y quieres que te lo dé? Pues la Biblia dice, ¿se acuerdan la teoría de la prosperidad? Lo vimos en enero. Aquí es igual. Cuando ya tienes la tentación y tú le pides y le oras a Dios para que te quite la tentación, discúlpame, ya llegaste tarde. No funciona así. Las tentaciones se vencen antes de que lleguen. Antes de que lleguen. ¿Sí? Entonces, tú no sabes hoy cuáles tentaciones vas a tener mañana. Digo, cualquiera me va a contestar eso. Pues sí, Juan, pero ¿y cómo le hago? Pues yo no sé qué me va a tentar mañana o pasado o en 10 años. Yo no sé qué me... Digo, primero Dios, esperemos que vivamos los 10 años, ¿no? Pero, ¿yo cómo sé a qué tentaciones me voy a enfrentar? ¿Cómo puedo saber a qué tentaciones me voy a enfrentar? ¿Cómo puedo evitarlas hoy? Ajá, pues nuestro Padre es muy inteligente, obviamente es más sabio que tú y que yo. Y entonces nos dejó ya un concepto para que tú hoy trabajes la contienda que vas a tener con las tentaciones de mañana y de pasado de todo el resto de tu vida. Por eso decía, ¿sí?, que Él te va a dar, decíamos ahorita cuando leímos Corintios, Él te va a dar fuerza. Me regreso tantito a Corintios. Dice,
en la final del capítulo del verso 13, dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ya te está diciendo, cuando llegue la tentación, es decir, tú ya estás preparado para cuando llegue. Ahí lo dice. Y entonces vamos a leer Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. En un pasaje muy conocido, creo yo, muy recurrido, como está muy gráfico, vamos a llamarlo así, es muy común hablar de esto en los campamentos para niños y para jóvenes, pero tiene toda la razón, tiene toda la verdad. Es el tema de la armadura de Dios. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Casi nada, casi nada. El poder del Señor. Fortalécete ahí, vive ahí, bajo su sombra, bajo su resguardo, con su poder. Dice en el 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué es el diablo? El engañador. ¿Sí? Es el bueno para las mentiras. Su trabajo, acuérdense que el diablo, él no te puede hacer nada. Física, ni mental, ni espiritualmente te puede hacer nada a menos que tú lo permitas. La única herramienta que tiene es el engaño. ¿Cómo permito el engaño del diablo? ¿Sí? Pues porque asumo que no tengo un poder atrás de mí que es el de Dios. Como no confío en Dios, pues el diablo me puede engañar. ¿Se fijan cómo funciona bien simple esto? ¿Sí? ¿Por qué te engaña? Porque tú no estás bien cimentado con Dios. Entonces él con un pequeño engaño, que es la tentación del haz trampa, no importa, vas a ganar más dinero. Digo, a lo mejor la tentación es ganar más dinero. Pues mira, haz esto, mira, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. O nadie nos está viendo. ¿Tú crees que la persona a la que te está diciendo, no, es Satanás que te está probando? Pero tú tienes tu fortaleza, como decíamos en el 10, fortalecido en el Señor. Si alguien me dice, al cabo nadie nos está viendo. Tú sabes que sí, la verdad es que Dios te está viendo. Como decía la chimotrufia, no nos hagamos tarugos. Tú ya sabías que eso no era correcto. Tú sabes que no es correcto. Entonces, hacer como que nadie te vio, es otra vez, como decía, es un tema de carácter, un tema de cobardía, porque estás yendo directamente contra nuestro Padre que te está diciendo que le hagas así. Entonces te dice, ¿sí? Para resistir ese engaño en donde la tentación es más fuerte que yo, vístete con la armadura de Dios. Prepárate antes de que llegue. No luches contra la tentación ese día. No estás preparado tal vez. Pero si te preparas con anterioridad, claro que vas a estar preparado ese día. Tranquilamente vas a enfrentar cualquier tentación. Y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sí, sabemos quién es el diablo, sabemos quiénes son sus huestes, sabemos cuál es su intención, sabemos qué es lo que busca. Y aún así te vence, como que... Es como si los que iban en el Titanic hubieran visto la película antes, no se hubieran subido al barco, sabían que se iba a hundir. Aquí tú sabes por dónde viene la bola, como dicen en el béisbol, pues ponte ahí, por ahí viene. Entonces, si tú sabes qué es lo que quieren ellos, pues prepárate. No te preocupes el día que llegue. Ocúpate antes. Dice en el 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ahorita lo vamos a desglosar. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe,
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, el yelmo, dicen en la versión del Reino Valera, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Vamos a desglosar. Dice en el 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿El cinturón? ¿Dónde va el cinturón? Exactamente, a la mitad. ¿Qué representa esto? Equilibrio. El equilibrio, ¿sí? Cuando tú vives conforme a la verdad, no va a estar cargado hacia ningún lado. Estás en equilibrio. Dice alguien, hay una frase, no sé dónde salió, la verdad no sé dónde salió, pero me gusta mucho, que dice, la ventaja de no decir mentiras es que no tienes que acordarte de nada. Esa frase está muy buena. Y si es cierto, cuando tú todo lo haces con verdad, cuando no dices mentiras, cuando eres honesto, pues no tienes nada que cuidarte. Entonces tu vida está equilibrada. Entonces cuando te dicen el cinturón, se refiere al centro de tu vida, en este caso, ahí se me fue la palabra. Es un ejemplo de que el centro de tu vida tiene que estar apegado a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La de Dios. No hay otra. No hay otra verdad más que la de Él. Entonces eso te va a dar equilibrio en tu vida. Eso va a dar equilibrio en tu vida. Practicar todo con verdad. ¿Cuál? La de Dios. Lo dice, protegidos por la coraza de la justicia. La coraza, entonces entiendo que es la parte donde te tapa el pecho. La coraza o la... Pues sí, ¿cómo será? No sé si hay alguna otra palabra, o si queda claro. Es lo que se ponían antes en una armadura, acuérdense de los caballeros de la Edad Media, para que lo entiendan, ¿sí? Se ponían una armadura aquí, en el centro del pecho, para evitar que le pegaran con una flecha, con una piedra, con X otra arma, ¿sí? Y dice, protegidos por la coraza de la justicia. ¿Por qué la justicia? ¿Por qué la coraza? Yo lo identifico de esta manera, yo quiero entender de esta manera. Porque aquí en el pecho tenemos nuestro corazón. ¿Sí? Si yo intento ser justo, ya sabemos que la justicia como tal proviene de Dios. Pero eso no quita que yo intente ser justo, dándole valor a Él, pero yo intente ser justo en mi vida. La coraza no solo se refiere a lo que puede entrar de afuera hacia adentro, sino que no salga de adentro hacia afuera lo que no deba salir. Por ejemplo, una injusticia, un favoritismo, una idea precargada en tu cabeza. Cuando dice la coraza de la justicia, se refiere a que tú trates de ser imparcial, porque al final la justicia es de Dios, no tuya. Entonces tú no puedes evaluar lo que está bien o está mal. Entonces, si tú vives con eso, ¿sí?, tú vas a poder en todo momento resistir cualquiera de las tentaciones en el momento justo en el que sepas que todo lo correcto viene de Dios. No hay quien te pueda presentar lo correcto, lo útil, lo ventajoso. Vives tranquilo. Dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Se refiere a que marca el calzado. ¿Para qué nos ponemos el calzado? ¿Para estar sentados? No, ¿verdad? Nos ponemos calzado para caminar, para pisar, para avanzar. Entonces te dice, calzado con la disposición de proclamar el Evangelio. Es decir, si tú, que estás recibiendo la palabra de Dios, a su vez haces el trayecto de proclamar la verdad de Dios a otros, ¿sí?, esa misma iluminación te va a ir transformando. Tú haces eso y recibirás más poder. Quienes han dado algún curso, en cualquier instancia, desde primaria hasta cualquiera, profesional más, sabe que el que da el curso siempre es el que más aprende. Tal vez usted, el que nunca ha dado un curso, no sabe de lo que se pierde. Dar un curso, dar una conferencia, un tema, aprendes muchísimo más que estando sentado. En el Evangelio funciona igual. Cuando tú proclamas la palabra de Dios,
aprendes más, la vives más, desarrollas más, por tanto tienes más fortaleza. Entonces cuando te dicen porta el calzado del Evangelio, te están diciendo que es uno de los mejores caminos que puedes tener para mantener alejadas las tentaciones, porque te la pasas llevándole la luz a otros. Tu cerebro, tu accionar, tu cuerpo, tu vida está enfocada en dar luz, por tanto no vas a permitir que entre la oscuridad. Luego dice, el escudo de la fe. Dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas malignos. Sí, tú pones el escudo, no pega nada. Pero acuérdense que la fe es un tema que tú puedes acrecentar. Dios no lo va a hacer crecer, tú lo vas a hacer crecer. Por tanto, tu escudo es algo que tú puedes hacer cada día más grande. Cada vez puedes estar más protegido. ¿Cómo? Con fe. ¿Con fe? Confiando en nuestro Padre, no solo creyendo en Él, sino confiando en Él. Acuérdense que es distinto creer y confiar. Confiando en Él. Lo dice, tomen el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. ¿Dónde va el yelmo? ¿Dónde va el casco? En la cabeza. ¿Qué significa? Que mis pensamientos, ¿hacia dónde tienen que estar enfocados? Hacia la salvación. Si tus pensamientos están enfocados hacia allá, es decir, hacia la gracia de nuestro Padre, no van a tener tiempo de enfocarse en las tentaciones. Entonces nos dice aquí Pablo, en su escrito, dice, ponte el casco de la salvación. Es decir, que tu pensamiento esté orientado a, lo mismo que dijimos la semana pasada cuando hablamos de la vida en santidad, el objetivo número 1, que es amar a Dios y amar al prójimo conforme a Él, tiene que ser tu objetivo. Bueno, aquí es lo mismo, es que te pongas en la cabeza, es decir, que no permitas que tus pensamientos estén divagando. Mientras más tiempo estés enfocado en Él, menos tiempo tienes para estar enfocado en tonterías. ¿Cuántas horas tenemos al día? 24 y unos cuantos segundos, técnicamente. Si las 24 horas estás pensando en nuestro Padre, ¿cuánto tiempo tienes para pensar en tonterías? Para creer que hay tentaciones y que son más fuertes que tú. Pero si piensas en nuestro Padre 10 horas al día, tienes al menos 14 horas de posibilidades para que la tentación te distraiga. Pues Él te dice, ponte el casco o el yelmo en la cabeza porque es la que controla tus pensamientos. Cada vez que tú no estás haciendo nada, enfócate en Él. Búscalo a Él. Piensa en Él. Ora con Él. Cada vez que te sobra un minutito, que es ese minutito el que te distrae hacia las tentaciones, luego lo volteate. Luego lo enfócate. Si haces eso, entonces no vas a tener tiempo. Fíjate cómo todavía no llega la tentación y ya te estás protegiendo antes de que llegue. Lo dice la espada y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es una espada de dos filos que atraviesa todo. Entonces, la palabra de Dios te da el poder para acabar con esa tentación. Pero ¿cómo puedes tener una espada que mate a tu enemigo llamado tentación si tú no sabes de qué tamaño es tu enemigo? No es lo mismo enfrentarte a un chihuahua que un rottweiler. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será la mejor manera? Pues tener la espada más grande, ¿no? No vaya a ser que me llegue un gran danés y ahí sí ya caminamos, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para que mi espada sea más grande? Pues a través de la palabra. Mientras más yo aprenda de la palabra, mientras más conozca, porque la palabra de Dios es una espada, ¿sí?, de doble filo que atraviesa cualquier cosa. Entonces, ergo, otra vez, si yo aprendo más de la palabra, más preparado estoy. Me mantengo enfocado, aprendo más. El día que me llegue la tentación, así venga del tamaño que venga, yo tengo una espada suficientemente fuerte, respaldada con el poder de Dios para acabar con esa tentación. Si no estudio, si no leo la Biblia, si no me meto en eso, a cualquiera que te diga, oye, ahí en la Biblia dice que esto, y tú le vas a decir, sí. Como tú no sabes, pues ya te llevaron, ya te llevaron al baile, como dicen. Ya te engañaron, ya te cayeron, ya te pueden engañar fácilmente. Pues no estás preparado, pues no sabes. Fácil.
Pero en cambio tú perseveras, tú estudias, aprendes, desarrollas, creces, entonces, el día que te digan, sí, en la Biblia dice esto, tú le vas a decir, no, no, eso no es lo que dice la Biblia. Ejemplo muy claro, yéndonos a, ahorita que estamos hablando de lo que platicamos en enero, un ejemplo muy particular, y lo menciono como mero ejemplo, señalábamos que la Iglesia Católica señala que hay un Papa, y que Pedro fue el primer Papa. No viene en la Biblia, no viene en la Biblia, no existe en la Biblia eso. Y dice, ahí dice, en Mateo, dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo les decía, si alguien te lo dice y tú no has leído todo ese evangelio, te puede hacer dudar. Pero si tú sigues leyendo, 5 versos más adelante, al mismo Pedro le dicen Satanás. Entonces significa que cuando hablaban de la piedra, y ya lo explicábamos aquí suficiente, ¿sí? No se refería a eso, no se refería a Pedro. Pero como el conocimiento te da un poder y el desconocimiento te abre la posibilidad de que te engañen. Por tanto, más conoces, más preparado estás para tu enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? El diablo a través de una mentira. Entonces, dice, me voy a regresar un poquito acá. Dice en el último canto, inmerecedor. Soy merecedor de tu gracia y perdón, y ya lo sabemos, de tu perfecto amor, indigno soy, no existe nada en mí por lo cual yo pueda pagar tu tierna y dulce paz, tu entera bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Pecadores somos y seguiremos siendo. Pero no porque yo acepte esa realidad, tengo que decir, pues ya, ni modo, soy pecador, vengan las tentaciones, pues ya qué. No. Porque nuestra madurez espiritual, la madurez y la altura del hombre perfecto, como dice Pablo, se refiere a tu intención. El ser santo, lo vimos la semana pasada, se refiere a tu intención diaria. No a la capacidad de ser o no pecador, porque es un hecho que vas a seguirlo siendo, sino a tu intención y actitud a. Entonces aquí esta canción te dice que aun siendo yo pecador, Él se mantuvo fiel, ¿sí? Yo escondí mi rostro de ti, pues sí, cada vez que caigo en tentación me avergüenzo y me escondo. ¿No les ha pasado? Creo que todos hemos pasado. El que diga que no, estoy seguro que está mintiendo. Todos hemos pasado por ese momento en el que te arrepientes, dices tú, ay, esto no lo tenía que haber hecho. Esta es nuestra naturaleza. Pero aún así, Él se mostró fiel. Y te ama, y te da su gran amor, y te da la posibilidad todos los días de redimirte. ¿Cómo? Haciendo oración, confiando en su justicia. Practicando el perdón, huyendo de la tentación y aprendiendo más de Él. Y ese circulito, esa rueda que vimos la semana pasada, vuelve a empezar porque tú decides que vuelve a empezar. ¿Me siguen? Entonces, dentro de eso mismo que vimos la semana pasada, te va a ayudar a esto. En resumen, las tentaciones, ahí están. Pero solo son válidas, o más bien, solo podemos caer en ellas si yo lo permito, porque el problema está dentro, no afuera. No es lo atractivo de la tentación, sino mi debilidad. Segunda, ¿sí? No hay debilidad ante la tentación más grande que las fuerzas de mi Dios. Está claro, aquí lo dice, no hay forma de que no sea. Si es palabra de Dios, no hay forma de que no sea. Tercero, las tentaciones se vencen antes de que lleguen. Entonces, si para ti el tema de no acercarte a Dios, reconocerte pecador y dejarte pecador, ¿sí? Porque eres muy débil a las tentaciones, deja de pelear con las tentaciones cuando llegaron. Empieza a pelear con las tentaciones antes de que lleguen, como a través de la armadura de Dios. Practica esto, haz esto, mueve esto. Y entonces, ¿sí? Estarás protegido. ¿Cuándo va a suceder eso? No sé, a lo mejor hay quienes este proceso les lleve 15 días. A lo mejor hay quienes les lleve 40 años. No sabemos. Yo no lo sé.
Creo que solo nuestro Padre puede saber eso. Pero por lo pronto, no tienes opción. Tiene que ser así porque no te están diciendo que así quieres, están diciendo que así es. Entonces, aunque suene muy fuerte lo que voy a decir, te invito, hermano, a que dejes de ser cobarde. O a ti, hombre, mujer, niño, niña, que está escuchando este mensaje, gracias a las personas que, dejando de ser cobardes a darle like porque me van a decir cosas, ponle like y compártelo, porque no sabes quién lo va a recibir. Yo te invito a que dejes de ser cobarde, dejes de echar la culpa que la tentación es muy grande, porque no hay más grande. Tiene que salir de adentro, y de adentro con la fuerza de Dios tiene que curarse. ¿Cómo? Protegiéndonos antes de que suceda, no después de que suceda. Tal vez no habías escuchado esto, pero así es mucho más simple. Es mucho más simple. Entonces, por eso dice Dios, te va a dar la salida cuando llegue la tentación. Entonces, prepárate antes de que llegue, para que cuando llegue, tienes tu espada, tienes tu yelmo, tienes tu coraza, tienes tu calzado, tienes todo listo para ese momento, estás preparado para ese momento. Entonces, cada vez más, tu tentación se va a ver minúscula. Es del mismo tamaño, pero tú la vas a ver más pequeña, porque eres poderoso, tienes todo el poder de Dios, estás listo para enfrentarla. Por eso, quienes tenemos cierta madurez, cuando dicen el diablo, no puede ser nada. Oye, ¿qué pasó esto y esto? Si tú permites que te espante, tú permites que te haga el circo y tú lo estás permitiendo. Así funciona con todas las tentaciones. Entonces te invito a que pienses en esto: está dentro de mí y va a seguir estando. ¿Sí? Nunca es más fuerte que yo, pero si yo me preparo, no va a suceder. Me preparo antes de, entonces no va a suceder. Así es como vamos a vencer la tentación, así es como vamos a avanzar, así es como vamos siendo transformados. O sea, la transformación de Dios no es nomás de pum y ya. O sea, sí tiene el poder para hacerlo, sin embargo nos da las herramientas para que vayamos caminando. Y la semana pasada aprendimos algo, y la semana anterior aprendimos algo, y la semana anterior aprendimos algo. Decía el Tayodiel, algo, hoy una cosa te quedó, está perfecto. Si fue una frase, una palabra, un verso, un concepto, qué bueno, hoy fuiste transformado. Hoy fuiste transformado por la palabra de Dios. Su poder, su espíritu, su fortaleza, lo que es Él llega así a través para con nosotros. Entonces, practica esto, dale vueltas, vuélvelo a escuchar el mensaje, compártelo y practica. Y con eso concluimos. Nos vemos la próxima semana para las personas que están en redes sociales. Que Dios los bendiga. Que, como dice mi buen amigo Javier Rosario Figueroa, que la mano poderosa de Dios, ¿cómo dice? Los sostenga en su mano. Que Dios los sostenga en su poderosa mano. Nos vemos la próxima semana.